Hola a todos y bienvenidos a nuestro centro webinar. Justo en el día de la concienciación de la enfermedad de Gaucher, organizamos el webinar Enfermedad de Gaucher más allá de los paradigmas basados en el conocimiento científico. En el webinar de hoy nos acompaña la doctora Pilar Guatibonza Moreno, genetista clínica en Centogene, quien nos hablará sobre la fisiopatología, síntomas clínicos, diagnóstico y opciones de tratamiento para este trastorno genético. Nos proporcionará una descripción del biomarcador LISO-GB1 y presentará la MyLSD App de Centogene. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat de preguntas y respuestas y la doctora la responderá al final de la presentación. Este webinar promete mucho, así que comencemos. Adelante, Pilar. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este webinar. Como ya comentamos, hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Gaucher y esta presentación va a estar dividida en 5 partes. Una introducción breve acerca de la enfermedad. Vamos a hacer la descripción de patología y características clínicas. Vamos a enfocarnos en el diagnóstico y tratamiento y vamos a hablar por último tanto de la utilidad clínica del biomarcador LISO-GB1 como de la app que ha creado Centogene para poder hacer seguimiento de los pacientes con esta enfermedad. Entonces, en cuanto a la enfermedad de Gaucher, tenemos que esta es la enfermedad más común de depósito lisosomal. Esta es una enfermedad multisistémica de origen genético. Es una enfermedad que es progresiva y tiene un amplio espectro clínico que puede variar desde pacientes asintomáticos que alcanzan la adultez y pueden llegar incluso a 60, 80 años completamente asintomáticos, hasta un fenotipo severo con muerte a manera perinatal letal. Entonces, lo que tenemos es una gran probabilidad y un espectro muy amplio de fenotipo clínico para estos pacientes con enfermedad de Gaucher. También la edad de aparición de los síntomas es bastante variable y ya lo vamos a discutir más adelante. La enfermedad de Gaucher es causada por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Esta enzima va a estar codificada por el gen GBA y vamos a detallar más adelante, pero este déficit de esta alteración en el gen nos va a producir disfunción enzimática. La enzima se llama glucocerebrosidasa y lo que vamos a tener es acumulación de una sustancia metabólica llamada glucocerebrósido en todo el sistema fagocítico mononuclear, es decir, vamos a tener monocitos y macrófagos que se van a estar llenando de esta sustancia de desecho llamada glucocerebrósido y estos macrófagos van a estar ubicados en médula ósea, en el vaso, hígado, pulmones y también en sistema nervioso central. Esta acumulación en los macrófagos es lo que va a causar la enfermedad de Gaucher. En cuanto a la prevalencia, lo que tenemos es que al ser esta una enfermedad autosómica recesiva, vamos a tener una prevalencia más elevada en aquellas poblaciones que tienen mayor índice de consanguinidad. Se tiene, por ejemplo, una incidencia anual en la población que puede variar de 1 en 40.000 a 1 en 60.000 afectados. Sin embargo, se tienen prevalencias ajustadas de acuerdo a los países. En Australia, por ejemplo, es de 1 en cada 57.000 pacientes, pero por otro lado, en población especial como judíos askenazí, la frecuencia es mucho más alta, puede llegar incluso a un afectado de cada 855 personas. Y en este grupo poblacional, la enfermedad de Gaucher que más predomina es la enfermedad de Gaucher tipo 1. Allí también la frecuencia de portadores es bastante alta y alcanza a 1 en cada 18 pacientes. Hablamos acerca del espectro clínico que es bastante amplio y lo que tenemos es que hay 5 tipos de enfermedad de Gaucher: tipo 1, tipo 2, tipo 3, cardiovascular y la forma perinatal letal. Vamos a enfocarnos en el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 porque son los más frecuentes y vamos a mirar cada una de las características de estos subtipos. Para hacer una breve conclusión, el tipo 1 vamos a tener afectación ósea, hepatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia, pero la característica más llamativa es que no va a haber compromiso primario del sistema nervioso central, a diferencia del tipo 2 y el tipo 3, en donde vamos a tener como manifestación inicial la enfermedad neurológica primaria.
Ahora, cuando pasamos al fenotipo cardiovascular, esta es una forma atenuada. Y acá lo que vamos a tener es calcificación de la válvula aórtica y mitral y podemos tener algo de manifestaciones del sistema nervioso central como oftalmoplegia supranuclear, pero no vamos a tener una enfermedad neurológica primaria, por ejemplo, como la que se describe en la enfermedad de Gaucher tipo 2 y tipo 3. Y vamos a tener por último el espectro más severo de esta enfermedad, que es la forma perinatal letal, en la cual vamos a tener ictiosis o hidropesía fetal no inmune. Vamos a empezar con algo de introducción acerca de la enfermedad de Gaucher tipo 1. El tipo 1, como ya mencionamos previamente, es la enfermedad, el subtipo más frecuente de todos los tipos de enfermedad de Gaucher. Acá tenemos un ejemplo. En Reino Unido puede llegar a constituir del 90 al 95% de todos los casos de enfermedad de Gaucher. Y esta enfermedad de Gaucher, lo que nos va a afectar inicialmente van a ser vísceras, hígado, vaso, nos puede afectar sistema óseo, esquelético, cerebro y pulmones. Cerebro va a ser ya en una fase final de la enfermedad, pero inicialmente lo que vamos a tener es visceromegalia. ¿Y por qué es importante realizar pruebas moleculares o pruebas genéticas para los pacientes con enfermedad de Gaucher? El genotipo va a tener un valor pronóstico. Entonces lo que vemos es, acá tenemos tres ejemplos muy claros. El primero es pacientes que tengan al menos un alelo P. Asparagina 409 serina, no va a desarrollar enfermedad neurológica severa. Sin embargo, este alelo no va a eliminar el riesgo de enfermedad de Parkinson. De la misma manera, homocigotos para cualquiera de estas dos mutaciones, P. asparagina 409 serina o P. arginina 535 histidina, van a tener fenotipos más atenuados, con mayor compromiso visceral, pero sin afectación sistémica grave. Y por otro lado, los que ya presentan un fenotipo más severo y que tienden a ser Gaucher tipo 2 o tipo 3, van a ser homocigotos para esta variante P. leucina 483 prolina. Bueno, si queremos diferenciar el tipo de enfermedad de Gaucher, tenemos que dirigirnos a este cuadro, en el cual está explicado el tipo 1 es el más frecuente de todos los tipos de enfermedad de Gaucher. Sin embargo, es el que es el menos grave. Este tiene una forma que es variable, puede iniciar desde la infancia o pueden haber casos de pacientes asintomáticos incluso hacia los 60 u 80 años. La esperanza de vida es variable, depende de la mutación y depende del fenotipo del paciente. Y los pacientes no van a tener síntomas neurológicos iniciales. La enfermedad de Gaucher ha estado relacionada con la enfermedad de Parkinson, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Pero el punto es que se diferencia el Gaucher tipo 1 del tipo 2 y tipo 3 por los síntomas neurológicos. En el tipo 2 y en el tipo 3 lo que vamos a ver es que la edad de inicio de los síntomas es en la infancia, en el tipo 2, y de manera juvenil en el tipo 3. También la esperanza de vida es algo que puede hacernos diferenciar el tipo 2 del tipo 3. En el tipo 2 lo que vamos a tener es que la esperanza de vida alcanza alrededor de los 2 años de edad, mientras que en el tipo 3 la esperanza de vida puede alcanzar 30, 40 años. Y estos son los síntomas del sistema nervioso central del que hemos estado hablando: convulsiones graves, convulsiones, crisis mioclónicas, hipertonía, retraso mental y espasmos musculares con demencia. En cuanto a la diferenciación entre el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, acá lo que observamos es, en el tipo 1 no vamos a tener un compromiso del sistema nervioso central primario, pero lo que sí vamos a tener es enfermedad ósea y también vamos a tener compromiso de las vísceras, hepatosplenomegalia, citopenias, esto secundario a la infiltración de las células de Gaucher dentro de la médula ósea, y enfermedad pulmonar. Por otro lado, los Gaucher tipo 2 y tipo 3, lo que vamos a ver son compromiso en sistema nervioso central primario desde muy temprano. Recordemos que estos dos tipos vamos a tener inicio de las manifestaciones antes de los 2 años, con signos vulvares, signos piramidales, deterioro cognitivo, convulsiones, epilepsia mioclónica, etc. Un punto para poder diferenciar el tipo 2 del tipo 3 va a ser, uno, la esperanza de vida, y dos, la enfermedad ósea. En el tipo 3 o juvenil vamos a tener compromiso del sistema óseo. Entonces, eso puede ser una característica para
diferenciarlos. Ahora, en cuanto a la forma prenatal, lo que tenemos es que vamos a tener signos piramidales, vamos a tener colodión e hidropesía fetal no inmune en estos pacientes y pues lastimosamente el pronóstico no es muy bueno. Generalmente lo que tenemos con esos pacientes son formas perinatales letales, eh, a diferencia de la forma cardiovascular en donde vamos a ver una afectación bastante atenuada. Los pacientes solamente van a tener las manifestaciones cardíacas que ya explicamos y pueden presentar también apraxia oculomotora, pero pues no van a tener compromiso óseo, no van a tener enfermedad como tal de las vísceras. En cuanto a la patología, ¿qué es lo que tenemos? Eh, como ya explicamos, la enfermedad de Gaucher se produce debido a la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Esto nos va a dar como respuesta acumulación de esta sustancia, el glucocerebrósido, en los lisosomas de todos los macrófagos en el sistema retículo endotelial. Vamos a tener entonces una acumulación crónica de este sustrato y esto nos va a producir daños en diferentes órganos y sistemas. Acá observamos las células de Gaucher y acá observamos una imagen de los lisosomas que sería la estructura inicial que es la que está afectada. En cuanto a las características clínicas de la enfermedad de Gaucher tipo 1, la crisis ósea es algo que nos va a producir bastantes síntomas en los pacientes. Esto es un dolor óseo profundo. Se produce cuando se tiene como tal un infarto en el hueso. Va a estar generalmente limitado solamente a una extremidad o a una articulación. Vamos a tener edema, fiebre, leucocitosis y una característica importante es que el hemocultivo va a ser siempre estéril. Se puede determinar por rayos X de fémur o por resonancia magnética. Por resonancia magnética pues es el método ideal, pero pues también se puede encontrar algunas características importantes en los rayos X como la configuración en frasco de Enler-Meyer con epífisis delgadas y por último también se debe usar la densitometría ósea. Esto es para determinar qué tan leve o qué tan grave es la osteopenia y poder iniciar un tratamiento específico de acuerdo a esta afectación. La enfermedad ósea es la característica debilitante y es una característica que va a afectar muchísimo la calidad de vida en los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1. 70 a 100% de los pacientes van a tener algún tipo de evidencia clínica, ya sea dolor o radiográfica de la enfermedad ósea. Y es muy importante incluso cuando los pacientes están asintomáticos, buscar si hay algún tipo de infarto o si hay algún tipo de anomalía en los huesos en las imágenes. El espectro aquí en la parte ósea puede ir desde osteopenia hasta fracturas patológicas, pasando por lesiones líticas focales, lesiones escleróticas, osteonecrosis y se puede hacer el diagnóstico diferencial acá con otras patologías que van a producir infartos, sobre todo de la cabeza del fémur. Entonces, esto es muy importante para los ortopedistas porque incluso con cirugía, incluso con tratamiento, estos pacientes van a tender a hacer fracturas a repetición. Los pacientes con Gaucher tipo 1 van a presentar entonces también hepatosplenomegalia, pancitopenia, que incluye anemia y trombocitopenia, van a tener infarto del vaso y como tal visceromegalia, hepatoesplenomegalia. El volumen puede incluso incrementarse a un 25% del volumen corporal total y la citopenia puede ser tan solo anemia, tan solo trombocitopenia o las dos. Y esto va a depender pues de cuál es el estado del vaso y de las anomalías genéticas. Más adelante lo vamos a ver. En cuanto a cómo diferenciar Gaucher tipo 2 y Gaucher tipo 3, hay un overlap bastante importante entre estas dos patologías, pero lo que vamos a ver es que se diferencian por varias cosas. La edad de inicio es más o menos la misma, podría ser antes de los 2 años o en los dos tipos de enfermedad de Gaucher, pero en la enfermedad de Gaucher tipo 2 vamos a tener un curso rápidamente progresivo con un desarrollo psicomotor limitado y la esperanza de vida ya vimos que es bastante corta. Por otro lado, en el Gaucher tipo 3 lo que vamos a tener es el curso va a ser lentamente progresivo y la esperanza de vida puede ser mayor. Acá vemos unos ejemplos de enfermedad de Gaucher tipo 2.
a la izquierda y enfermedad de Gaucher tipo 3 a la derecha. Entonces, se ha venido estudiando por qué una sola misma enfermedad genética va a producir diferentes fenotipos y se está tratando de saber desde el punto de vista de genética qué podemos hacer para predecir el fenotipo de los pacientes para poder ayudar más y poder modificar el curso de acción. Hasta ahora, lo que se ha encontrado es que la correlación genotipo-fenotipo no es perfecta, pero sí se sabe que para enfermedad de Gaucher tipo 2, cuando se tienen homocigotos para esta variante, PLEU 483 prolina, o cuando se tiene homocigoto para esta variante, que es una variante compuesta, los pacientes van a tener enfermedad de Gaucher tipo 2. Mientras que cuando se tiene este tipo de variantes que observamos a la derecha, vamos a tener un fenotipo un poco más atenuado que sería el de Gaucher tipo 3. En cuanto al diagnóstico, vamos a empezar primero con unos casos clínicos para poder ejemplificar cada uno de los pasos para el diagnóstico. Acá tenemos entonces una mujer de 42 años de edad quien presentó sangrado moderado después de cirugía de reemplazo de cadera. Actualmente presenta anemia severa. Después del examen clínico, se ha detectado hepatosplenomegalia moderada. Estamos en el webinar de enfermedad de Gaucher, así que sí, tiene enfermedad de Gaucher, evidentemente, pero ¿cómo hacer para confirmar o descartar la enfermedad de Gaucher? Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos dos herramientas. La primera sería la prueba enzimática, que sería la actividad de la enzima GBA. Esta actividad se puede hacer en leucocitos de sangre periférica o se puede hacer en papel filtro. Y si se encuentra entre 0 al 15% de la actividad normal, podemos decir que tiene deficiencia enzimática. La segunda parte es el análisis molecular como tal del gen. Acá lo que vamos a encontrar es variantes bialélicas patogénicas o probablemente patogénicas. Entonces, ¿qué tenemos? La enfermedad de Gaucher es una enfermedad autosómica recesiva. Esto quiere decir que se necesitan dos variantes, una ubicada en cada alelo, heredado materno, heredado paterno, para poder hacer el diagnóstico. Y además, estas variantes tienen que ser clasificadas como patogénicas o probablemente patogénicas. Ojo, no estoy hablando de buses. Acá vemos un ejemplo de cómo se ve el resultado de Centogene. Entonces, este es el resultado de la mujer de 42 años. Acá vemos que este es un resultado positivo con variantes patogénicas identificadas. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que ustedes van a observar en el resultado? Vamos a encontrar acá el nivel de la enzima, o sea, es la actividad enzimática. Vamos a encontrar acá el biomarcador del cual vamos a hablar más adelante y acá van a encontrar la descripción detallada de las variantes genéticas. En este caso lo que tenemos es una variante Frameshift en el exón 2 y acá tenemos una variante que es una variante missense, esta es la más común de la que ya hemos hablado en el exón número 9. Las dos están clasificadas como patogénicas y teniendo en cuenta que esta es patogénica, esta de aquí es patogénica, tenemos glucocerebrosidasa con un resultado de 1.1 cuando la referencia normal es mayor de 4.1, lo que tenemos es una deficiencia enzimática, por lo tanto tenemos la interpretación del resultado acá es patológico. Y en cuanto al biomarcador, lo que vamos a ver es un aumento. Lo normal debería ser menor o igual a 6.8 nanogramos por mililitro. Y en este ejemplo, con esta paciente tenemos 484. Entonces tenemos un valor bastante elevado. Teniendo en cuenta todos estos resultados que se analizan en simultáneo, lo que vamos a decir es que estas variantes se encuentran en trans, es decir, cada una de estas variantes está ubicada en un alelo y por tanto tenemos el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Existen algunos desafíos en las pruebas moleculares del GBA que ustedes seguramente ya han evidenciado en sus pacientes. Resulta que tenemos el gen y también existe un pseudogen. Dentro de los procesos de evolución humana hay algunos genes que se han copiado y tienen algunas repeticiones que ya no los hacen activos, pero son muy similares al gen original. Eso es lo que ha pasado con el pseudogen. El pseudogen se llama GBAP y es altamente homólogo, es completamente homólogo, tiene 96% de homología con el gen GBA. Y lo que tenemos es que cuando se corre una PCR,
puede haber falsos positivos, puede ser que se detecte el pseudogen en lugar del gen y por ello la PCR tiene que estar diseñada para poder diferenciar el gen del pseudogen. Adicionalmente, durante el proceso de diagnóstico de la enfermedad de Gaucher, ustedes recuerdan que la enfermedad de Gaucher fue descrita desde 1882 por el profesor Gaucher y en 1990 ya tuvimos acceso a la primera terapia de reemplazo enzimático. En todo este camino de diagnóstico de más de 100 años, lo que tenemos es que se han encontrado reorganizaciones complejas entre el gen y el pseudogen. Es decir, vamos a verlo en una gráfica más adelante, pero hay segmentos del gen que se van a insertar en el pseudogen o viceversa y nos van a producir la enfermedad de Gaucher. También tenemos otras causas importantes como son de lesiones en el segmento 5' UTR, que también hay que tener pendiente y esto puede alterar los resultados moleculares. Dentro de la casuística de las variantes más frecuentemente encontradas dentro de las personas con enfermedad de Gaucher, lo que vemos es que de lejos la variante más común es esta, es que los pacientes sean homocigotos para P asparagina 409 serina, con el 30% de los pacientes. Tenemos el siguiente alelo que sería el mismo más un alelo distinto, pero sería siempre portando este primer alelo, un 20% de los pacientes. Y tenemos esta otra combinación de P-asparagina 409 serina y leucina 486, 483 proelina, 16% de los pacientes. Acá lo que vemos entonces es la organización del gen GBA. Tenemos 11 exones codificantes. Este gen nos va a codificar para la enzima beta-glucosarosidasa y lo que vemos acá en la parte inferior es el pseudogen. Está ubicado exactamente de la misma manera, tiene los mismos 11 exones, no es funcionante y lo vamos a tener es una patología cuando hay recombinación de los dos. Bueno, vamos a pasar al caso clínico número 2. Tenemos un paciente masculino de 42 años con enfermedad de Gaucher que presenta citopenia, osteopenia grave, fracturas y hepatomegalia. Después de las pruebas genéticas se obtuvo un resultado con variantes patogénicas en 3 alelos. ¿Qué ocurre acá? Esto es un error del laboratorio porque el paciente va a tener 3 alelos, si ya hemos dicho que esta es una enfermedad autosómica recesiva y que debe tener 2 alelos. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha descubierto que hay múltiples variantes patogénicas sobre el mismo alelo GBA que se pueden encontrar en pacientes con los 3 tipos de enfermedad de Gaucher, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Incluso hasta el 22% de los pacientes con enfermedad de Gaucher van a tener al menos un alelo recombinante. Eso quiere decir que van a encontrar ustedes casos en los que les reportan 3 alelos en lugar de 2. Pero entonces, ¿qué es un alelo recombinante? ¿Qué es lo que sucede acá? Como observamos en la gráfica, tenemos 2 exones, por ejemplo, que corresponden al gen y el resto van a corresponder al pseudogen. Entonces, esto es un alelo recombinante. Hay diferentes mecanismos por los cuales surgen estos alelos recombinantes. Puede ser por conversión génica, por fusión o por duplicación de la región corriente abajo o downstream. Y en cuanto a la historia, tenemos el primer alelo detectado de recombinación, es el alelo REC-NCIL, y el segundo alelo recombinante que tenemos es el REC-TL, pero ya luego de 1990 se han encontrado diferentes alelos recombinantes, entonces siempre las técnicas moleculares para diagnosticar enfermedad de Gaucher tienen que estar en relación con estas cosas que hemos mencionado, tanto el alelo recombinante como en la diapositiva anterior los 3 subtipos que mencionamos que nos podrían causar desafíos en el diagnóstico. ¿Qué pasa en la correlación genotipo-fenotipo? Ya dijimos que no es perfecta, es decir, la actividad enzimática residual no se va a correlacionar con el tipo de enfermedad de Gaucher o con su severidad. Hasta el momento no se puede predecir que si un paciente tiene 0% o 1%, entonces va a tener un pronóstico más severo que el que tiene 3% o 4%. Sin embargo, sí existen algunas correlaciones genotipo-fenotipo que nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando se tiene enfermedad de Gaucher tipo 2, o sea, severa, con afectación neurológica primaria, vamos a tener pacientes que son homocigotos para este alelo. Este es un alelo recombinante. Esto quiere decir que vamos a tener una variante en este primer alelo y en ese primer alelo vamos a tener estas dos, asparagina 448 histidina, y también en ese mismo alelo vamos a tener esta variante.
esas dos variantes van a estar presentes en los dos alelos al mismo tiempo. Es decir, este paciente tendría 4 mutaciones puntuales en sus dos alelos. Em, en cuanto a la forma perinatal letal, se ha encontrado que pacientes que han presentado colodion o ictiosis al momento de nacer, se han encontrado homocigotos para varios alelos recombinantes y también estas variantes que observamos acá son variantes que van a predecir algún tipo de enfermedad severa. En cuanto a la forma cardiovascular, la más atenuada, lo que vamos a tener que son pacientes que son homocigotos para asparagina 448 histidina. Bueno, en cuanto al caso clínico número 3, tenemos un hombre asintomático de 39 años de edad que ha recibido el diagnóstico enzimático y genético de la enfermedad de Gaucher luego del asesoramiento de su hermana, quien es afectada por enfermedad de Gaucher. Es decir, este es un paciente asintomático. Ha recibido el diagnóstico únicamente a través del estudio familiar de su hermana. ¿Necesita este paciente algún tipo de tratamiento ya que está asintomático? Tenemos entonces acá cuáles son los hechos. ¿Este es un paciente asintomático o no? Hay que ir más allá y no solamente preguntar al paciente si tiene algún síntoma de los que ya mencionamos, sino hay que hacer los rayos X, hay que hacer la resonancia magnética para evaluar el estado de las vísceras, hay que hacer el cuadro hemático para evaluar si tiene citopenias o anomalías en la coagulación, deficiencia del factor 11 y 12 pueden ser encontrados en estos pacientes con enfermedad de Gaucher. Hay que ir a buscar si existe algún tipo de afectación pulmonar también. En cuanto a los paradigmas, tenemos que los pacientes asintomáticos no necesitan tratamiento. Y bueno, esto es falso, ya que se debe buscar si los pacientes tienen alguna enfermedad subclínica. Así que solo después de la evaluación clínica y radiológica se pueden determinar anomalías antes de que el paciente presente síntomas para poder intervenir a tiempo. En este caso se encontró que el paciente tiene anemia, trombocitopenia y osteopenia. Entonces, en este hombre que se siente hasta el momento asintomático, se recomienda el tratamiento. Sin embargo, si después de la evaluación clínica y paraclínica ustedes encuentran que el paciente no tiene ninguna afectación, no tendría ninguna necesidad de dar tratamiento, solamente hacer el seguimiento. Se recomienda también hacer el ISO-GB1 para poder correlacionar. En cuanto al tratamiento que tenemos, existen 4 pilares para el tratamiento. El tratamiento no es únicamente dar la terapia de reemplazo enzimático, siempre se deben enfocar en 4 cosas. Tratamiento de las manifestaciones primarias, prevención de esas manifestaciones primarias que no existen, pero que pueden estar en el futuro en su paciente, prevención de complicaciones secundarias y por último, vigilancia y asesoramiento genético y asesoramiento también de la familia. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones, acá es muy importante saber qué manifestaciones tiene el paciente, actuar con un equipo multidisciplinario, eh, revisar si hay necesidad de hacer transfusión, utilizar algunos productos sanguíneos. En cuanto a la parte farmacológica, como ya mencionamos, no es únicamente escoger una terapia de reemplazo enzimático, también se deben usar agentes antirresolución ósea, calcio, vitamina D, analgésicos, hierro, vitamina B12 y, por supuesto, si ustedes consideran pertinente iniciar terapia de reemplazo enzimático o terapia de reducción de sustrato. En cuanto a la cirugía, la esplenectomía total o parcial ya no se recomienda tanto. Se recomienda antes de hacer esta esplenectomía tratar de dar el tratamiento para que se pueda conservar el vaso. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones primarias, se puede hacer también trasplante de médula ósea. Esto es válido únicamente para pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 3 y ya se puede pasar a decidir si se va a iniciar una terapia de reemplazo enzimático o una terapia de reducción de sustrato. Hay diferentes opciones farmacéuticas que ustedes deben entrar y evaluar: imiglucerasa, taliglucerasa o belaglucerasa. Ellas actúan degradando el sustrato y reducen bastante el compromiso, sobre todo visceral y hematológico. Pueden demorar incluso 2 años para reducir el compromiso óseo, pero son muy buenas también para reducir el compromiso óseo. En cuanto a la terapia en cuanto a la
terapia de reemplazo del sustrato, lo que tenemos son solo dos opciones: el miglustat, que es un tratamiento oral y solamente se usa cuando no es posible iniciar la terapia de reemplazo enzimático, o el iglustat, que ya es un tratamiento a largo plazo, pero para poderlo iniciar se debe saber si el paciente es metabolizador rápido, intermedio o deficiente de esta enzima SGP2D6. Esto quiere decir que si el paciente está en un estado indeterminado o si es un metabolizador ultra rápido, está contraindicado el uso del eliglustat. En cuanto a la prevención de las complicaciones secundarias que tenemos, se debe evitar el uso de anticoagulantes, por supuesto, en pacientes que tengan una trombocitopenia grave, evitar los AINES, revisar los efectos secundarios de la terapia de reemplazo, de la terapia de reducción de sustrato, hacer el seguimiento con el biomarcador y, por último, realizar la vigilancia del asesoramiento genético, hacer pruebas enzimáticas en los familiares que estén en riesgo y poder hacer un diagnóstico temprano, ya que esto es bastante beneficioso para los pacientes. Muy bien, vamos a pasar a la utilidad clínica del biomarcador LISO-GB1. Y vemos que el ISO-GB1 no solo es un biomarcador diagnóstico que va a reflejar la gravedad de la enfermedad, sino que también nos puede ayudar en el avance de la terapia personalizada de la enfermedad de Gaucher. Entonces, acá podemos observar un poco acerca de la evolución de los biomarcadores en la enfermedad de Gaucher. En 1994 teníamos como herramienta los médicos únicamente la quitotriosidasa, fue bastante útil. Se utiliza para monitorear la eficacia del tratamiento, pero no se puede usar para el diagnóstico. Tiene una sensibilidad alta de 91%, pero la especificidad es del 86%. Y tenemos bastantes inconvenientes con ella, ya que se ha encontrado que incluso hasta el 6% de la población general va a tener deficiencia de este gen, quitotriosidasa 1, y por tanto van a salir falsos positivos. También los niveles van a variar bastante entre paciente y paciente. Luego, en el 2006 tenemos este CCL18. Esta es una quimiosina producida por macrófagos. No es útil en el diagnóstico, pero es bastante útil para monitorear el tratamiento, y también los niveles altos van a estar asociados con un mal pronóstico, pero tiene graves inconvenientes y está incrementada en enfermedades inflamatorias, en cáncer, fibrosis pulmonar, en esclerodermia, en obesidad va a estar incrementada. Vamos a tener falsos positivos. De otro lado, en 2018 tenemos ya disponible la glucosylesfingosina. Este es un producto metabólico de la glucosylceramida. Va a ser útil tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Hasta ahora hemos encontrado internamente en Centogene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, 100%, hasta ahora sin inconvenientes, así que este es un llamado también para que utilicen la glucosylesfingosina y nos ayuden a observar cuál es el pronóstico y cuál es el seguimiento que este biomarcador tiene en los pacientes. Lo que hemos encontrado hasta el momento es que es un biomarcador que va a servir tanto para el diagnóstico como para el seguimiento y para la respuesta al tratamiento. Acá a la derecha observamos cuál es la monitorización. Acá observamos un paciente que, estos son los niveles del ISO-GB1 a través del tiempo en semanas. Acá es sin tratamiento y ya vamos viendo cómo disminuye el biomarcador sustancialmente después de 53 semanas de tratamiento, y ya luego, después de 101 semanas de tratamiento, lo que vemos es que hay una estabilización, y hemos observado este mismo patrón en diferentes pacientes de diferentes lugares del mundo, así que por eso podemos concluir que la glicosilesfingosina es bastante útil para monitorear la enfermedad, para hacer el diagnóstico y para poder personalizar como tal la terapia. Acá la hemos usado incluso para pacientes que han tenido un diagnóstico bastante temprano. Este es un paciente que fue diagnosticado como feto. Vemos el ascenso como tal de la glicosilesfingosina o liso-GB1. Acá observamos el inicio de la terapia, y lo que vamos a observar es que reduce bastante después del inicio de la terapia, y ya luego, si el paciente tiene algún problema con la administración del medicamento y esto no se ha realizado de manera continua, si no hay infusión continua,
como es lo recomendado, vamos a ver que va a tener un incremento nuevamente del biomarcador. Acá, de otro lado, tenemos un paciente que tuvo diagnóstico hacia los 15 años con una enfermedad de Gaucher tipo 1 y este paciente tuvo acceso a la terapia de reemplazo enzimático todo el tiempo y lo que observamos es una tendencia a la disminución del liso-GB1 hasta la estabilización. Este liso-GB1 puede ayudar incluso a monitorear y a disminuir la dosis si el médico considera conveniente y se puede ajustar y seguir la progresión. Entonces es bastante útil. Y tenemos ya el último tópico de este webinar, que es la aplicación. Esta es una nueva aplicación, se llama MyLSD App. Esta es una aplicación que está diseñada para los pacientes y para los médicos. Acá observamos cómo se ve la aplicación en un celular de los pacientes y lo que tenemos es que es una aplicación que va a tratar de recopilar todos los datos. Vamos a tener aquí acceso a las pruebas regulares del ISO-GB1, calidad de vida, documentación del tratamiento. El paciente puede anotar en su app, en su celular, cuándo tuvo tratamiento, cuándo no pudo acceder al tratamiento por X o Y razón, y esto va a estar correlacionado con todo, biomarcador y calidad de vida. Esto está destinado exclusivamente a que el paciente ingrese los datos allí. Y esto nos va a ayudar a los médicos a que podamos hacer seguimiento del régimen, monitorear los resultados y encontrar en general una dinámica de toda la salud del paciente. Muchas veces lo que tenemos es que se le pide al paciente el examen y a veces el paciente no trae el resultado o no saben dónde quedó el primero que se hizo cuando comenzó el tratamiento hace 5 años. Entonces, esta app lo que hace es recopilar todos los datos. El paciente es el que tiene que ser, es el propietario de los datos. El paciente es el que le tiene que dar autorización al médico para poder acceder y visualizar estos resultados organizados por fecha. El médico va a poder ver allí y relacionar cómo está el biomarcador, cómo está la encuesta de calidad de vida y cómo está el tratamiento, si el paciente ha asistido regularmente a las infusiones o si está regularmente tomando los medicamentos. Entonces, esta es una app que está diseñada para ello, para tener un acceso directo, comunicación con menos esfuerzo y un monitoreo continuo. Es muy importante, esta app no va a estar diseñada para diagnosticar enfermedad de Gaucher. Siempre nosotros tratamos de recomendar todos nuestros exámenes genéticos, que nos los envíe un médico tratante para que luego el médico pueda explicar los resultados al paciente. Eh, Tratamos de que no tener como tal una venta directa al consumidor porque necesitamos siempre un asesoramiento genético. Entonces esta app no está diseñada para hacer diagnóstico, ni tampoco la app le va a decir al paciente o al médico incrementar la dosis o disminuir la dosis. Esto todo es a criterio médico. Esta es una app diseñada para recopilar la información y guardarla en orden cronológico, siempre respetando las leyes de privacidad. Es decir, ¿cómo funciona? Los pacientes inicialmente deben descargar la app en sus teléfonos. Para usar la app, ellos se tienen que registrar, proporcionar el consentimiento informado, autorizar el ingreso de los datos, autorizar el nombre del médico, que es el único que va a poder acceder a revisar los datos de ese paciente específicamente. Y también los pacientes pueden pedir a través de la app un acento card para poder hacer la monitorización del ISO-GB1. Durante el tratamiento pueden recolectar también sangre utilizando el acento card, pueden completar los cuestionarios de calidad de vida y cuestionarios del dolor. Y por último, el biomarcador se va a mostrar allí con fecha y con niveles de calidad de vida, con tratamiento, con todo esto en una página web segura para los médicos. Es decir, el paciente va a tener la app en su celular y el médico, si el paciente le ha dado acceso, va a poder acceder a visualizar todos estos resultados en una manera ordenada. Esta es una app que va a tener beneficios tanto para el paciente como para el médico y va a hacer más fluida la comunicación en cuanto a biomarcador y en cuanto a síntomas, calidad de vida y dolor. Es muy importante que el médico solamente puede visualizar esto a través del website si tiene acceso y si tiene consentimiento que ha sido previamente otorgado por su paciente.
Esta es una app que está diseñada para tener una seguridad completa de los datos, es decir, datos personales, entradas de calidad de vida van a estar encriptadas desde el inicio, durante el tránsito y también cuando están cargadas en la website. Vamos a tener una política también de contraseñas y autenticación de usuarios en todo el momento, así que es una app que es muy segura. Bueno, para cerrar, tenemos que la enfermedad de Gaucher es una enfermedad de depósito lisosomal más común. La prevalencia entonces puede ir desde 1 en 800, 1 en 1000 hasta 1 en 40.000. La prevalencia de portadores es bastante alta en algunas poblaciones específicas, como ya vimos, judíos y pacientes que tengan altos índices de consanguinidad o efecto fundador. Pacientes con enfermedad de Gaucher deben ser investigados con análisis de sangre, radiografías, resonancias para poder establecer la línea de base de la enfermedad. Intervención temprana con enzimas con terapia de reemplazo enzimático es recomendada antes de que se establezca la enfermedad ósea para mejorar la calidad de vida. Y por último, el ISO-GB1 es bastante útil para monitorear la eficacia terapéutica, para apoyar al profesional de salud y tomar unas decisiones más apropiadas en cuanto a la personalización de la enfermedad de Gaucher. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctora Pilar, por esta revisión acerca de la enfermedad de Gaucher. Vamos a proceder en el turno de preguntas y respuestas del webinar. Veo que hemos recibido varias preguntas de nuestros participantes. Una de las primeras nos preguntan, ¿Centogene nos puede informar del tipo de enfermedad de Gaucher en los reportes? Bueno, como mencionamos durante la presentación, eh, la diferenciación de los tipos de enfermedad de Gaucher va a ser clínica, no es de laboratorio, así que el clínico es el que tiene que dar esta respuesta si el paciente tiene enfermedad de Gaucher tipo 1, tipo 2, tipo 3, cardiovascular o letal perinatal. Así que esta no es no es una cosa que se puede hacer desde el punto de vista del laboratorio. Nosotros vamos a dar la genotipificación, pero el médico tratante es el que tiene la respuesta acerca de qué tipo de enfermedad de Gaucher tiene su paciente. Muchas gracias. La segunda pregunta nos comentan que ¿qué técnica molecular usan para determinar el tipo de enfermedad de Gaucher? Ok, entonces esta pregunta también va en relación con la primera. Por el momento no existe algún tipo de técnica molecular para poder saber si el paciente tiene tipo 1, tipo 2, tipo 3. Lo que hacemos es la genotipificación y el médico es el que va a estar encargado como tal de determinar si el paciente presenta Gaucher tipo 1, Gaucher tipo 2 o Gaucher tipo 3. Vamos a acceder ahora a las preguntas que aparecen acá a través del chat. Tenemos a Ana Isabel Guzmán, nos pregunta, en una paciente de 1 año y medio de edad con mutación PLU 483 Pro homocigoto sin daño neurológico, ¿es válido catalogarla como Gaucher tipo 1 o por el tipo de mutación ya se tiene que considerar Gaucher tipo 3? Se tiene que hacer una correlación, se tiene que revisar fenotípicamente la paciente, revisar todos los órganos y sistemas y además es muy importante conocer cuál es el valor del ISO-GB1 para poder hacer esta diferenciación. Y esta es una diferenciación más que todo clínica, pero se tienen que utilizar todas las herramientas, incluyendo la genotipificación. Ana Isabel nos pregunta, ¿en esa misma paciente la terapia de reemplazo enzimático puede iniciar con belaglucerasa o es más recomendable iniciar con imiglucerasa? Bueno, lastimosamente no puedo recomendar un nombre de alguna terapia. Eh, Podría recomendar las guías que el médico puede seguir. Desafortunadamente para este tipo de edad no existen como tal evidencias para ninguno de los dos medicamentos, pero sí hay que revisar como tal el fenotipo y hay que, si presenta síntomas y si ya tiene algún tipo de anomalía ósea o en órganos, visceromegalia, sería importante empezar terapia de reemplazo enzimático. Bueno, nuevamente, doctora Pilar, muchas gracias por esta visión global y detallada de la enfermedad y por compartir algunas experiencias que Centogene ha recolectado a través de los años como pionero en el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher.
Muchas gracias a todos los participantes por unirse a nuestro centro webinar. Esperamos que hayan obtenido unos datos prácticos sobre la enfermedad de Gaucher y que la información así presentada les sea útil en el diagnóstico y manejo integral en sus pacientes. Les vamos a dejar en una encuesta para poder recibir sus comentarios acerca del webinar. Por favor, tómense unos minutos para rellenarlo. Gracias una vez más y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego.